Estimados alumnos, esta es la lección número 6 y estaremos compartiendo en este curso de introducción a la predicación bíblica lo que es el tema de la preparación del sermón, ¿sí? La preparación del sermón. Hemos visto el tema de la observación, ¿sí? El tema de la interpretación, el tema de la idea central del texto, ¿sí? La idea homilética. Ahora iremos a la preparación del sermón, ¿sí? En la lección número 6. En este paso, mis queridos hermanos, nos encontraremos con la realidad de que tenemos que exponer el sermón delante de la congregación y en consecuencia, ¿sí? La idea exegética estudiada en el texto y de los puntos mayores y subpuntos deben ser transformados a la parte predicada. Es decir, que cruzamos el puente de lo exegético para entrar en la parte homilética. Es decir, llegar a ser eficientes y claros para la predicación hacia la congregación, con el objetivo de que el texto motive y persuada a la gente a cambiar, a actuar conforme al mensaje dado. Entonces, ahora pasamos sí, a la parte de la homilética, la idea homilética, los puntos homiléticos, ¿sí? Puntos mayores homiléticos o predicables, ¿sí? El propósito central del sermón. Ahora entramos en el ámbito de la audiencia, de aquellos que nos van a escuchar, de la congregación, donde nuestro objetivo debe ser claro, que motive, persuada a la gente a cambiar conforme al mensaje dado, ¿sí? O sea que ahora vamos a entrar en el ámbito de la contemporización, donde vamos a estar centrados en la proposición central del sermón, los puntos mayores homiléticos o predicables, y estaremos pensando en el propósito y también específicamente cómo llegar a la audiencia. Quiero que presten atención al comentario de Olford respecto a la comunicación de lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? El empeño cuidadoso del estudio, dice el doctor Liffin, es que el punto de vista de Pablo del papel de un predicador contrasta marcadamente con el del orador grecorromano. Pablo no se vio a sí mismo como persuasivo en la tradición de la retórica de su día. Persuadir no era el trabajo o la tarea del heraldo, sino anunciar. La función del proclamador era asegurarse de que todos oyeran y comprendieran. Pero el rol del proclamador no era como el rol del orador, que es el comprometer su destreza retórica para inducir a sus oyentes a rendirse al mensaje por mucho que él pudiera desear que así lo hicieran. El interés de Pablo era no robar nada del poder del mensaje de la cruz. Él quería dejar al Espíritu Santo la obra que solo él podía hacer. Es decir que, hermanos, nosotros no estamos para mostrar elocuencia específicamente en la comunicación, la palabra de Dios y la comunicación, sino que debemos tratar de ser lo más claro posible, anunciar, exponer de forma clara, de forma sencilla y precisa para que el corazón de los oyentes sea tocado por la palabra, pero que no se vea a nosotros como los que hacemos esta obra, sino a Jesucristo a través de nosotros. Y que el poder del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, que es la que tiene el poder, es la que transforme a las personas. En la comunicación tiene mucho que ver el hecho de anunciar, ¿sí? No con elocuencia, sino con precisión, con sencillez, con claridad y de forma concisa el mensaje de la cruz, y que la gloria toda se la lleve Dios y la obra en el creyente la haga el Espíritu Santo y la palabra. Nosotros somos simples canales en los cuales Dios nos quiere utilizar por su gracia y su misericordia. Debemos recordar que la idea homilética, ¿sí?, es una expresión
concisa, llamativa de los elementos de la idea exegética o textual, ¿sí? Ahora debemos hacernos las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere que mi audiencia entienda? ¿Sí? Esa es una de las preguntas que debemos hacer, ¿sí? Otra de las preguntas, como está allí, ¿puedo sostener exegética y teológicamente que el propósito de mi sermón es compatible con el propósito del texto? Esta pregunta nos ayuda a ser fieles al texto. O sea, que si yo pregunto si puedo sostener exegética y teológicamente que el propósito de mi sermón es compatible con el propósito del texto, estoy siendo fiel al texto. Ahora, la segunda pregunta es, ¿puedo sostener sociológica y psicológicamente que el propósito de mi sermón es compatible con las necesidades de mi audiencia? Esta pregunta lo ayuda aún a ser relevante con la audiencia. La tercera pregunta sería, ¿cuáles son las necesidades y condiciones de mi audiencia en referencia a la proposición central del texto? ¿Sí? Esto es con respecto a la idea homilética predicable. Usted no solo puede conocer a su audiencia si le dedica tiempo, solo la puede conocer si le dedica tiempo. No hay sermones buenos que sean genéricos para cualquier audiencia. Quiere decir que si no conoces a la audiencia es muy difícil que el sermón sea efectivo. Por lo tanto, tenés que pasar tiempo con la gente a la cual vas a exponer el mensaje. O tienes que conocer la idiosincrasia, la forma de vida, la forma de comunicarse, la forma de comportarse, su aspecto sociológico, su aspecto psicológico, sus situaciones, para poder también ser incisivo a la hora de tener la idea homilética predicable o el propósito central del sermón. O sea que no podemos hacer sermones que sean genéricos para todos por igual porque no nos va a servir en la audiencia que nosotros estamos pastoreando. Esta frase es importantísima. El pastoreo de larga distancia no está aprobado bíblicamente ni es apreciado por la congregación. Para que el pastor sea efectivo en su predicación, tiene que oler a oveja, no a lobo, tiene que oler a oveja, que está entre medio de la congregación, entiende lo que está pasando, y aunque está predicando una serie de un libro, de la Biblia, puede entender el corazón de la gente y seguramente Dios le da una aplicación específica dentro de ese texto para la gente, para que pueda ayudar, y muchas personas son confrontadas o animadas, ¿sí? O alentadas, o también, en cierta manera, llamadas a cambiar un patrón de entendimiento para cambiar su conducta también, ¿sí? Entonces, estas preguntas son cruciales. Estas preguntas que están aquí tienen que hacérselas. La primera pregunta que yo hice es para ser fiel al texto, la segunda pregunta es para ser relevante a la audiencia y la tercera pregunta es para ver si estoy supliendo, ¿sí?, por medio de la predicación alguna necesidad o condición de mi audiencia. Y sobre todo, saber que si estamos en el pastorado, no podemos hacer un pastorado a larga distancia sin conocer el corazón de la gente. Salvo que te inviten a predicar en algún lugar y no sepas, pero seguramente preguntarás al pastor o al anciano de la iglesia cuál es la circunstancia en que está la iglesia o alguna situación en particular, pero seguramente Dios ya te dio un mensaje, ¿sí? Pero igual puedes saber cómo es la situación en particular. Todo eso ayuda específicamente para el mensaje. Una vez que uno tiene correctamente entendida la idea homilética predicable, debe trasladar puntos mayores del sermón que están en el lenguaje del texto. A veces los puntos mayores del sermón, ¿sí?, Eh, pueden ser el mismo párrafo que está en el texto, porque está muy claro, pero a veces hay que clarificarlo. Si no están claros, hay que clarificarlo para la gente a la cual uno le va a exponer el texto. Es decir, que trasladamos los puntos mayores exegéticos o del texto a puntos mayores predicables o homiléticos, ¿sí? Frases que sean incisivas en cada punto para llevar al oyente a la aplicación de la única idea dominante
que tiene el sermón. La idea central del sermón, la proposición central del sermón. Trasladar la idea central del texto, los puntos mayores del texto, a la idea central del sermón, a los puntos mayores predicables, subpuntos y transiciones, eso se llama contemporización, llevarlo al ámbito actual para que sea entendible a la audiencia en la cual predicamos. Por ejemplo, acá hay un caso de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, donde ya está hecho el proceso. Rames Richards ya lo hizo, ya el proceso, que dice el tema o el propósito central del sermón es el plan divino para la edificación del cuerpo, ¿sí? Punto 1, la responsabilidad del Señor es dotar a la iglesia. Punto 2, la responsabilidad de la ley es equipar a la iglesia. Punto 3, la responsabilidad del creyente es habilitar a la iglesia. Aquí tienen los 3 puntos, ¿sí? 3 puntos, fíjense que los 3 puntos llevan varios párrafos, varios versículos en cada punto, y no está expresado textualmente, está expresado con una frase que la audiencia puede entender. Una frase clara, concisa y precisa para explicar Efesios capítulo 4, 7 al 16. En este caso, lo podrían predicar, si quieren, en 3 sermones. La responsabilidad del Señor es dotar a la iglesia, la responsabilidad de la ley es equipar a la iglesia, la responsabilidad del creyente es habilitar a la iglesia. Y lo podrían hacer así, o lo podrían hacer como está expuesto aquí en este gráfico. Sería bueno que puedan leer este texto y corroborar para ver cómo se hace. Recuerden que la idea homilética nace de la idea exegética, de qué habla el autor y qué es lo que está diciendo el autor acerca de lo que habla. O sea, de qué habla el autor, el tema, y qué se está diciendo acerca de ese tema. ¿Sí? La introducción. La introducción debe ser hecha al final, ¿sí? La introducción debe ser hecha al final. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener en claro, primero, la idea central del sermón, la proposición central del sermón. Debemos que tener en claro el propósito, debemos tener en claro los puntos mayores y después vamos a la introducción. La introducción debe ser hecha al final de la preparación del sermón o del cuerpo del sermón. Por el hecho de que si no se tiene contenido no sabemos cómo poder ir a hacer una introducción. No podemos inducir, sino podemos llevar a la gente a desear entender el mensaje. No cometan el error de elaborar el sermón y luego elaborar primero la introducción y no elaborar el cuerpo del sermón. Primero elabore el cuerpo del sermón con su idea central del sermón o la proposición central del sermón y después haga la introducción. La introducción será lo que ponga a la audiencia en la senda del sermón, lo que hace que le dé apetito a la gente de escuchar el mensaje, ¿sí? O le levanta o le da deseo de aprender lo que el predicador está por decir, le da deseo de escuchar lo que el predicador está por decir. La introducción despierta una necesidad en la gente y también permite que la congregación se dé cuenta que el sermón que se compartirá es de origen netamente bíblico, con total justicia. Tanto comunicadores cristianos como no cristianos sostienen que las primeras palabras que se emiten en una charla, conferencia o sermón ante una audiencia son cruciales en el proceso de comunicación. Si fallamos en la introducción, la gente no nos va a prestar atención. Eso es algo que realmente pasa muchas veces. Nosotros tenemos que prestar atención a la introducción, porque la introducción tiene que ser tan clara y tan fuerte que a la gente le dé deseo de escuchar lo que viene, que es lo importante, ¿sí? Lo importante del sermón, el cuerpo del sermón. Entonces, debemos tener muy en cuenta, una vez que terminamos la idea central, que tenemos la idea central del sermón, de que tenemos, o sea, la proposición central del sermón, los puntos mayores predicables o homiléticos, debemos trazar una introducción que a la gente le dé apetito de escuchar lo que viene, ¿sí? O sea, que elija bien la introducción. Preste atención realmente a lo que va a utilizar
como introducción. Los primeros minutos y la forma en que uno sube al púlpito, la forma en que se postura para predicar, la forma en que abre la Biblia, que ora, que uno se presenta ante la congregación, habla mucho. Por tanto, eso también es parte de la comunicación, ¿sí? Y parte también de la introducción al mensaje. Santander nos comparte lo siguiente con respecto a la introducción. Un diccionario de la lengua castellana define introducción como la preparación para conseguir algo que uno se ha propuesto. Esta parte, en relación con el resto del sermón, es como el pórtico entrado a una casa o como las palabras alusivas a una persona invitada a una reunión. Es costumbre que antes de pasar la persona invitada a hablar, la persona encargada de la reunión la presente ante los oyentes. En idéntica forma, la introducción de un mensaje prepara el terreno donde ha de caer la semilla que germinará los corazones. Cuando uno presenta a una persona importante, ¿sí? Tiene que dar un detalle de la persona para que el público esté expectante para escucharla. La introducción tiene que hacer lo mismo cuando uno va a exponer el cuerpo del sermón, ¿sí? Preparar a la gente que esté lista, atenta para escuchar lo que Dios tiene para decirle a la congregación. Por tanto, escoja bien la introducción, porque las primeras palabras pues cuentan grandemente, ¿sí? Generalmente muchos no le prestan atención a esto y por eso pierden muchas veces la oportunidad de tocar el corazón de la gente porque no ha hecho una buena introducción al sermón. Formas de introducir al sermón. Identificar cómo el texto se ha malinterpretado. Hay algunos casos que podemos utilizar. Por ejemplo, cómo la Iglesia Católica ha malinterpretado Mateo 26, 26 al 28, de forma literal y no figurada, en caso de que quiera predicar ese mensaje. Mencionar los motivos por el cual escogió el texto. En el caso de que esté predicando un libro de la Biblia, relacionar el texto con el contexto. Yo creo que es muy bueno para la gente, en mi opinión, que usted le dé el contexto de la Biblia. La gente tiene que aprender a amar la lectura de la palabra, aprender a vivir en devoción con la palabra. Por lo tanto, los contextos para mí son sumamente importantes. No hacerlo siempre, pero sí hacerlo seguido. Siempre es bueno recordar lo que se venía diciendo, en caso de que esté haciendo una serie, sea temática o sea de un libro, exponiendo un libro de la Biblia. Es bueno recordar a la gente la relación del contexto con el texto para que la gente pueda seguir entendiendo lo que uno está exponiendo delante de Dios y pueda ser bendecida la gente, ¿sí? Por medio, los oyentes o los cristianos puedan ser bendecidos por el mensaje. Frases célebres, una pequeña frase puede cambiar, puede captar la atención y cambiar un ambiente de distracción en un ambiente que esté atento, ¿sí? Frases célebres, noticias actuales, muchas veces se puede usar, este tipo de ilustración se usa y realmente considero que son muy buenas. En otros casos también uno, en esas noticias, a veces uno puede también mencionar cuestiones personales, ¿sí? Sí, pero yo considero que es mejor no hablar de la vida de uno privada, es preferible, más vale contar situaciones diarias, ¿sí? Que se están dando en el diario vivir de donde usted está, donde usted va a exponer, donde se está relacionando y que la gente se pueda estar atendiendo para poder recibir lo que Dios le dio para exponer. El propósito del sermón, ¿sí? El propósito del sermón es el objetivo que yo deseo que el sermón produzca en la gente. El propósito del sermón es lo que deseo alcanzar como predicador y que la gente pueda llevar a su casa, ¿sí? El propósito del sermón nos sirve para tener en claro el resultado que desea obtener. Un aporte del doctor Suazo nos da un incentivo más para este trabajo. Ningún predicador puede permitirse el error de predicar sin un propósito claro y definido
en su mente, ¿sí? Tenemos que tener un propósito, porque el propósito del sermón, junto con la idea central del sermón, la proposición central del sermón, son cruciales a la hora de los puntos mayores. Son cruciales a la hora de apuntar el sermón y direccionar el sermón. Si no tenemos un propósito definido, vamos a divagar en el sermón. Vamos a tener los puntos muy distanciados o no muy coherentes en el sermón. Por eso es muy importante tener un propósito claro, ¿sí? ¿Qué es lo que yo deseo alcanzar por medio de esta predicación en la audiencia? Si usted no tiene un propósito para el sermón, es mejor no predicarlo, porque no tendría ningún objetivo o sentido. Es por eso la importancia del mismo. O sea que si su sermón no tiene un objetivo, hermano o hermana, mejor no predicarlo. Así que debemos prestar atención a la proposición central del sermón, al propósito del sermón y ver los puntos mayores y ahí ya estamos apuntando una bala, ¿sí? Y estamos apuntando un propósito bien definido para atornillar, ¿sí? En la mente de los oyentes y que no se salga de la mente de los oyentes y que recuerden lo que le dijimos el domingo o el día que nos tocó exponer y no que se olviden y digan de qué habló el pastor o el predicador. No sé, dijo 2 o 3 cosas, ¿sí? Pero no sé cuál era el tema del mensaje. Determinación del propósito del sermón. Esto se debe hacer de acuerdo a la necesidad de la audiencia. Usted debe hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere que mi gente entienda y obedezca? ¿Sí? ¿Qué es lo que la gente, sí? ¿Qué es lo que Dios quiere que mi gente entienda y obedezca? ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con la pastoral, tiene que ver mucho con el contacto, sea con jóvenes, niños, con mayores, tiene mucho que ver. Nosotros debemos tener un objetivo. Por eso necesitamos el contacto diario con la audiencia para saber a dónde apuntar el sermón. Recuerden que no apuntamos a la gente, sino tratamos de llevar bálsamo y sanidad a las heridas como hacía Spurgeon y tratamos también de que se siga exponiendo la palabra de Dios y que pueda ser aplicable, ¿sí? Al oyente para ser edificado. Estamos para edificar el cuerpo de Cristo, no estamos para hacer mensajes teledirigidos, como había dicho anteriormente, ¿sí? Estamos para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, la determinación del propósito del sermón. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere que mi gente entienda y obedezca? Beneficios del propósito del sermón. Enfoque la introducción del sermón sobre la necesidad que será planteada en el sermón. ¿Sí? También determina que debe incluirse o excluirse del cuerpo del sermón. Fíjense cuántos beneficios trae el propósito del sermón. Influye sobre la conclusión del sermón y cualquier otra aplicación. ¿Sí? Si tenemos un propósito, las aplicaciones irán de acuerdo a su propósito. Dice, ayuda a escoger la ilustración que ayudará a lograr el propósito del sermón. ¿Sí? Las ilustraciones mismas, si tenemos un propósito, cobran sentido. Si no, pueden ser vagas, pueden ser repartidas y no tienen sentido dentro del sermón. Pero cuando tenemos un propósito, nos ayuda. Nos provee de una manera más objetiva de medir la efectividad o éxito del sermón, ¿sí? Sabemos si llegó a la gente o no. Pero lo más importante, el propósito del sermón contribuye directamente a la formulación del tema de la proposición central del sermón. El propósito ayuda a la proposición central del sermón, ¿sí? Están en conjunto trabajando para apuntar al corazón de la gente, ¿sí? En el cuerpo del sermón utilizaremos todo el material que seleccionado por medio de la observación y de la interpretación. El cuerpo del sermón, como dice José Santander, es la parte comprendida entre la introducción y la conclusión y ocupa el primer lugar en cuanto a extensión e importancia. Allí está contenida la mayor cantidad del material de lo que hemos estudiado.
El cuerpo del sermón, esto es importante, debe llevar orden, unidad y progreso. Orden de acuerdo a la idea dominante o idea del sermón, ¿sí? Idea central del sermón o proposición central del sermón. Unidad, que los puntos mayores deben tener coherencia con la idea central del sermón o proposición central del sermón. Y progreso, que deben ir llevando al clímax o al punto culmine, llevando la atención de la gente para concluir con la aplicación, para influir, como hemos compartido, en su mente, en su corazón y en su conducta. Se debe decir que el material de apoyo es al bosquejo lo que la piel es a los huesos y las paredes a la estructura de la casa. O sea que si tenemos un buen contenido, también nos ayuda el bosquejo para que también tenga una buena presentación, ¿sí? Una buena presentación, tenga belleza el sermón. Sabemos que dependemos de Dios, de la obra del Espíritu Santo, de la oración, de que el sermón primero me hable a mí, pero sabemos que tiene que tener contenido el sermón para expresarlo a la congregación. Este es un gráfico de huesos grandes, huesos medianos y pequeños, pero yo me quedaría con puntos mayores grandes, ¿sí? Introducción, cuerpo, los puntos principales, los huesos medianos, y después las transiciones y subpuntos y la conclusión, ¿sí? Quiero recordarles que los puntos mayores son la estructura del bosquejo, los subpuntos, ¿sí? Los puntos menores o subpuntos deben clarificar los puntos mayores y después está la conclusión o la aplicación del sermón. Las imágenes, esto tiene que ver con la ilustración, las ilustraciones deben ser hechas cuando realmente uno tiene bien en claro cómo exponerlas, ¿sí? O tiene bien en claro cómo explicarlas, ¿sí? Si no, no utilice la ilustración. Las ilustraciones son para el discurso como las ventanas para una casa, deben traer luz al punto mayor, al punto que uno está exponiendo. Si no trae luz, más vale no utilizarla. Pero sí, si trae luz al mensaje, la debe utilizar. Hay mentes que no captan el punto mayor, pero sí te captan la ilustración, por tanto es muy importante que sepas escoger la ilustración. Las ilustraciones o anécdotas no deben ser forzadas de acuerdo a cada punto que va a ilustrar. Si es forzada, no la coloque, pero si realmente trae luz al punto mayor, colóquela para que el oyente entienda mejor. Recuerde que las anécdotas o ilustraciones deben ser bien contadas, si no, en vez de ilustrar, opacan el sermón. Por tanto, tenga bien memorizar bien la anécdota para que realmente sea un impacto para el oyente. No use ilustraciones de su vida privada muchas veces. No recomiendo eso. Use ilustraciones de la vida diaria, de las cosas cotidianas, de información que usted pueda tener, de alguna frase, ¿sí? La ilustración debe ir de acuerdo con la proposición central del sermón y con el propósito del sermón, ¿sí? Eso lo debe tener bien en claro, ¿sí? Así que la ilustración debe traer luz, no opacar el sermón, debe ser hecha cuando realmente lo podemos explicar claramente y también no debemos utilizar la vida personal para dar ilustración. Generalmente debemos usar ilustraciones. La gente no es necesario que sepa todo de nuestra vida privada, ¿sí? No es necesario. Debemos usar ilustraciones que realmente estén influyendo dentro del ámbito en que la gente se mueve. Por último, ilustrar debe ir de acuerdo con el propósito central del sermón, con el propósito del sermón y la proposición central del sermón. Este gráfico de la ilustración nos explica que la ilustración debe aplicar mi ámbito personal, el mundo secular y el mundo de la audiencia del creyente. O sea que cuando encontramos una ilustración que abarca las tres esferas, es sumamente efectiva cuando lo ponemos en un punto mayor, si está de acuerdo a lo que se viene diciendo. Es sumamente efectiva, ¿sí? Vamos a ir con la conclusión. Es necesario que el predicador planifique la conclusión, ¿sí? Di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. ¿Sí? No hay que dar rodeos en la conclusión, hay que ir directamente a explicar, a aplicar lo que hay que aplicar y cerrar el tema, ¿sí? Debemos ser objetivos en la conclusión y generar una acción o un pensamiento que transforme una conducta a través de la conclusión.
¿sí? Di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. Estas son formas en que podemos realizar la aplicación del sermón, recapitulando los puntos mayores, con una frase importante, a través de un cuento, con preguntas de aplicación o una ilustración apropiada, ¿sí? Cualquiera de estas formas se puede utilizar y cada uno debe decidir cuál es la más viable de acuerdo al sermón que va a exponer. Escribir. Y luego de esto viene escribir. Escribir es importantísimo porque todo predicador que recién empieza es necesario que tenga un mejor vocabulario, poder ordenar bien las ideas, poner un límite de tiempo a la predicación. Por eso ayuda mucho escribir. Necesitamos escribir los sermones. Mejora la dicción, ¿sí? Encontrar nuevas palabras, mejora las palabras que queremos ocupar, las palabras adecuadas, evita la improvisación en el púlpito, también nos ayuda a controlar el tiempo, nos mejora el estilo y la redacción y nos ayuda a tener precisión y claridad en la comunicación. Y también el escribir nos ayuda a recordar el sermón. Esto es importantísimo. Al escribir el sermón, estos son los beneficios. O sea que es importante que cada predicador, cuando bosqueje, cuando ilustre, después escriba. Porque todos estos beneficios que nombré le van a surgir al escribir el sermón. En conclusión, hemos visto la importancia de la comunicación del sermón, la importancia de la idea homilética predicable y su incidencia en el sermón, trasladar los puntos mayores en la expresión homilética, la importancia de la introducción, lo indispensable de tener un propósito definido del sermón, cómo desarrollar el cuerpo del sermón, hemos hablado de la ilustración y sus beneficios en el sermón, y cómo debe ser la conclusión realizada y los beneficios de escribir el sermón. Bueno, hasta aquí sería la lección 6.